Mirta Tundis es diputada nacional del Frente Renovador y ya está aquí con nosotros. Mirta, gracias por este ratito. No, por favor, Paulino. ¿Alguna vez viste tamaña tensión en los distintos sectores de la política como se vive por estos tiempos? Tanta beligerancia, tanta... Yo diría otra cosa y quizás es más duro. Tanto odio, tanta división, nunca jamás en la vida. O sea... Vos ves odio, digamos. Yo veo odio en la gente. El que está con el oficialismo siente odio al que piensa diferente, al que es de otro partido, al que pueda contradecir lo que ellos dicen. Y es odio. Nada que ver con lo que se dice del amor, como dice la presidenta, o hay que amarse, hay que ser... Es odio. Cuando vemos a un Luis Delía decir odio a los oligarcas, y entonces uno piensa, ¿quiénes son los oligarcas? ¿El trabajador, el que va a cumplir todos los días con sus horarios? Porque también podríamos decir que él es oligarca, tiene una muy linda casa, van muy lindos autos, sus hijos todos trabajan en ANSES, tienen muy buenos sueldos, y demás cosas que no las voy a decir porque hay que demostrarlo y comprobarlo, ¿no? Entonces hay odio, y no es bueno para la gente. ¿Vos crees que salimos rápido de eso o es un proceso? Porque hay fenómenos que impregnan culturalmente, digamos, en la sociedad. No. Se va a necesitar un proceso muy largo porque tenemos que reconciliar a los ciudadanos. Por eso es que yo digo, empecemos a pensar con la cabeza y no con el corazón. El corazón nos lleva a los ideales, ¿no? Yo soy una idealista, me estoy contradiciendo a mí misma, pero a veces los ideales no te hacen pensar, porque vos tenés ese amor a ese idealismo del cual no te podés apartar. Si es un idealismo por hacer las cosas como la Madre Teresa de Calcuta, hoy se reía mi prensa porque cuando entré acá, en los afiches de la entrada estaba la Madre Teresa y la fui a acariciar, pero esos idealismos de ayudar al prójimo, de dejar toda la vida que ella podía haber tenido opulenta, obviamente, sin necesidad y demás, y sin embargo atender a los desvalidos, a los leprosos y demás, son esos idealismos de la cultura de la ayuda social. Pero estos idealismos son de venganza política. Somos nosotros los que mandamos, somos nosotros los que decidimos, y si vos no estás con nosotros te defenestramos, te echamos, te degradamos, te denigramos y te atacamos. Yo esto nunca lo viví, ni siquiera en el 79 cuando empecé en las cajas de jubilaciones que estaban los militares y que eran bravísimos. Ni siquiera en esa época. Nos podíamos sentir controladas, perseguidas, que estábamos siempre detrás controlando qué es lo que estábamos haciendo. No podías estar más de 5 minutos en un baño porque te controlaban, pero la verdad que odio, como lo vive uno ahora, que sale a la calle y que te atacan, que te agreden. A mí me dejan agresiones en el teléfono de mi casa, personal, particular, que ni siquiera salgo en guía porque el teléfono lo pidió mi hijo. Pero bueno, lo tienen. O sea, a vos te llaman... Carancha, buitre, vendepatria y groserías que no es el horario para decirlas. Esto es lo menos que dicen. Pero bueno. ¿No? A ver, y en términos de la discusión en el Congreso, ¿vos crees que la política lo va a poder resolver primero para eso impregnarlo al conjunto de la sociedad y que rápidamente demos vuelta a la página? Porque también uno ve las discusiones de la política y hay mucho de todo esto también. No, seguramente. Lo que pasa es que tenemos que tener... Declaraciones altisonantes de manera permanente, bravuconadas. No. Lo que pasa es que tenemos que tener un cambio de mentalidad. Hoy por hoy tenemos un congreso que es una escribanía y yo siempre digo y en todos los reportajes que hago un mea culpa desde ocupar una función periodística a ocupar ahora un cargo político. O sea, como periodística siempre... En mis informes cuestionaba la labor de los diputados, que nadie hacía nada, que iban a cobrar el sueldo sin trabajar para la gente. Y ahora cuando uno está del otro lado me llevé una gran desilusión, una gran decepción y la verdad que me pasé días llorando porque digo, ¿cómo es esto que no podamos discutir? Que por ahí estemos 15, 16 horas debatiendo un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, donde hablan todos los oficialistas y después hablan todos los de la oposición, donde quizás están de acuerdo en muchas cosas, pero quizás quieren cambiar un artículo, una palabra, una coma.
una pequeña redacción, no el artículo en sí. Y cuando llega la hora de votación, cuando plantean ese cambio, lo primero que dice quien es el presentador del proyecto, no se autoriza ningún cambio. Entonces, ¿cómo es eso que dicen? Bueno, la oposición si se queja tanto que lleven los proyectos al Congreso y que los debata. Si no nos dejan debatir, si cuando se terminó de sancionar el tema del biodiesel, lo primero que quisimos tratar el tema de impuesto a las ganancias, y desde el oficialismo el presidente dijo, levántense toda la gente, los diputados del Frente para la Victoria, porque hay otros bloques, otros diputados que tienen que tratar otros temas. ¿Qué otros temas? Son temas de este país, de los ciudadanos. Sí, claro. Mirta, respecto a la cuestión jubilados y el anuncio de la Presidente de fines de la semana pasada, a ver, ¿se hicieron los anuncios en julio respecto a los aumentos que rigen en septiembre alguna vez o siempre fueron en agosto? No, en realidad siempre fueron a último momento. Muchas veces en el mes de julio se podía saber o anticipar, de hecho que yo en mi Twitter una semana antes dije que podría rondar de acuerdo a esos datos, porque faltaba la información de los salarios del mes de julio entre un 15 y un 17%, o sea que más o menos daban. Pero últimamente vemos que en las dos últimas oportunidades de anuncios, que fue en el mes de marzo y ahora septiembre, para septiembre, que se anunció a muy temprana hora con un paquete de anuncios, lo hace la presidenta, y en realidad cuando no se venía haciendo a través de una cadena nacional, porque son anuncios normales, porque es por ley, 2 veces al año se informaba de seguridad. Vos tenías una discusión sobre la cuestión técnica, que ameritó un capítulo también de la polémica con Bocio y otros, respecto a si estaba bien el la 11% fórmula. Y la fórmula había dado como... ¿Eso lo pudiste subsanar? No, porque ¿O crees que no, que finalmente sigue siendo una mala fórmula? No, yo no planteo que la fórmula es mala. Yo dije que en el mes de marzo, o bien hubo una modificación o algo que tocaron de la fórmula, o en algo nos mintieron. Dije las dos cosas. Ajá. Y Entonces, ¿qué salió a decir Bocio? Que soy una irresponsable, que le pregunte a mi jefe o a mi líder político, porque el que hace la fórmula es la persona que él puso en su lugar. Pero sí nos mintieron. Nos mintieron porque cuando la fórmula que dice el 50% por la variación de haberes, sea el RIPTE o el del INDEC, el que da más, ¿sí? Y la segunda parte de la fórmula es por los ingresos previsionales e impositivos. ¿Qué es lo que dice el gobierno siempre? Que tenemos superávit fiscal. Lo que no dijo el gobierno, que en ese pequeño porcentaje que va a seguridad social, IVA, ganancias y otros impuestos, había bajado respecto del semestre anterior. Entonces nos mintieron. O sea, en el segundo semestre del año pasado se había recaudado menos que el primer en semestre. Lo que va, o sea, globalmente hubo superávit, pero la parte que va a seguridad social había bajado. Y lo que no quisieron reconocer, que el superávit fiscal de los impuestos que van a seguridad social para determinar la fórmula y el haber jubilatorio, había bajado. Eso significa porque había menos activos, menos empleo, menos aportantes, no, porque o menos nivel de consumo. No, tiene que ver con impuesto a las ganancias, con el IVA, o sea, bajó el consumo, habrán mucho menos ingresos de impuesto a las ganancias, combustible. Hay varios impuestos que entran dentro de seguridad social. Los más importantes, IVA y ganancias. Quizás las ganancias estarían bien, pero el IVA había bajado, combustibles también. Bueno, esa fue la explicación de la presidenta para no modificar el impuesto a las ganancias. Claro, ¿no? Seguramente. ¿Compartís, pero no? No, yo no comparto el tema de impuesto a las ganancias. La verdad que yo creo que lo están sosteniendo porque ellos necesitan del dinero, pero no me parece lógico y no me parece justo que un jubilado tenga que seguir pagando impuesto a las ganancias, impuesto de por vida, durante toda su vida laboral, si tuvo la suerte, porque no es que todos los jubilados paguen impuestos, sí, es un porcentaje mínimo, pero si durante toda la vida tuvo un trabajo, vos tenés un trabajo donde te pagan muy bien y aportaste sobre la totalidad de tu sueldo, porque recordemos que antes del año 94,
una persona, un trabajador, si ganaba 50.000 pesos, aportaba sobre 50.000 pesos. Hoy no, tenés un tope, ganás 100.000 y aportás, con la nueva modificación, a partir del mes de septiembre, sobre 36. Ganás 100.000, pagás ganancias sobre 100.000, pero aportás no sobre 36. Correcto. Y tu jubilación va a ser sobre 36. Pero antes del 94 pagabas sobre la totalidad de tu sueldo. Entonces, no es justo que vos no le pagues el haber que le corresponde. Y además, que seguramente ahora como jubilado, como los docentes, están sujetos a impuesto a las ganancias. Pagaron durante toda su vida laboral impuesto a las ganancias y le seguimos aplicando al ahorro de toda su vida impuesto a las ganancias y a las rentas financieras que ganan millones y millones de dinero, ¿no le cobramos impuesto a las ganancias? Eso es un impuesto y una ley que vos votarías. El impuesto a la renta financiera. Totalmente, totalmente. O sea, le ponemos a un trabajador que gane más de 250.000 pesos al año impuesto a las ganancias. Y no le ponemos impuesto a las ganancias a quienes tienen plazos fijos por 400, 500, 600.000 pesos. No le ponemos a nadie, pero hay gente que tiene plazos fijos y son muy chiquitos. Pero seamos equitativos. Mirta, respecto a la fórmula en sí, para septiembre, ¿crees que el número está bien, el aumento del 17.21? No, yo nunca cuestioné la fórmula. Insisto, la fórmula no, pero digamos, el porcentaje es el correcto, porque si yo me anticipé... O sea, a diferencia de marzo, claro, ahora el aumento es correcto. A diferencia de marzo, ahora el aumento es correcto, pero recordemos que en marzo cobraron un haber devaluado. O sea, tuvimos en enero inflación, devaluación, aunque la presidenta lo llamó corrimiento de moneda, porque creo que cuesta decir la palabra devaluar, ¿no? Tuvimos inflación, devaluación, el poder adquisitivo del jubilado perdió un 10% ya, entre enero y febrero. Cobran un 11%, cobran un aumento devaluado. Es muy bajo respecto de lo que se dio el año pasado, el 15 y el 14. ¿Y ahora crees que recomponen con este 17? Pero igual no alcanza, porque una canasta básica para un jubilado está en 5.500, 6.000 pesos. No toman en cuenta el tipo de alimentación que necesita un jubilado. No le podés comprar la carne de peor calidad, con grasa, porque sufren de colesterol, de triglicéridos, claro, problemas cardiológicos, problemas de hipertensión. Si tiene que comprar queso, tiene que comprar por salud y sin sal. Hay un montón de cosas que tenemos que tienen que tener una alimentación sana para evitar que se enferme y no gastar tanto en medicamentos. Los jubilados, que vos trabajás mucho o has conocido mucho el tema, sabes que lo menos que tienen son 5 o 6 medicamentos. Está bien, el PAMI le da medicamentos gratuitos a las enfermedades crónicas. No todos tienen la obra social PAMI, no todos tienen la posibilidad, hay muchos jubilados que alquilan. ¿Vos sabés que hay muchos jubilados que alquilan y por no poder pagar el alquiler porque ganan 2 haberes, mínimo los 2, terminan en una internación geriátrica? Es terrible. Yo cuando lo escuchaba al director ejecutivo de ANSES la semana pasada en un noticiero dando respuestas, y la periodista le preguntaba, ¿pero cómo es? ¿Estamos en el 70% de haberes mínimos o no? No, en el 52, o sea que bajó 1 porque el mes pasado dijo 53. Así sea el 53, es una barbaridad. ¿Sí? Porque tendríamos más de 3,5 millones, casi 4 millones de jubilados prácticamente en haberes mínimos. Dice, de cada 10 hogares, 2 tienen doble beneficio, o porque la pareja cada uno cobra un haber, o porque tiene jubilación y pensión. Sí le acepto el de jubilación y pensión, porque tiene 2 beneficios y se está acercando al valor de una canasta básica, a los 6.000 y pico de pesos. En ese sentido, sí, le doy la razón. Pero en el que entran 2 haberes, porque son 2 personas, comen 2 personas, gastan 2 personas, dicen, y bueno, pero pagan un solo impuesto. Pero vos sabés que el descuento de impuestos sobre los hogares, el impuesto del ABL o el impuesto municipal, te toman en cuenta el valor de la casa, el ingreso del grupo familiar y determinan. En ese sentido, en el que marcás la universalidad del programa y demás, la presidenta hizo alusión de que había más de 7.200.000 beneficios, digamos, beneficiarios. Sí. En realidad son 7.200.000 o son menos de 5 millones los beneficiarios en virtud de esta cuestión en la cual muchos jubilados terminan cobrando una pensión por el fallecimiento de su pareja, esposa, etcétera, esposo y demás. Son 7.200.000 personas de físicas. De los cuales 1.200.000, 300.000 son pensiones no contributivas. El resto son pensiones del sistema con aportes contributivos, jubilaciones y pensiones.
Con lo cual son casi 6 millones de personas. Exactamente. O sea, 1.200.000 o 1.400.000 son pensiones no contributivas, tener madre 7 hijos, a la vejez, veteranos de Malvinas. La Presidenta dijo que el aumento acumulado desde que llegaron al poder los Kirchner fue del 2.054%. Bueno. Un informe de Chequeado dijo que era de 1.515 si tomábamos la jubilación base en 250 pesos, digamos. Mira, yo lo que... ¿Es relevante eso o no? ¿O lo más relevante es el poder adquisitivo real? Las dos cosas. Yo no voy a desconocer que este gobierno es el único gobierno que le ha dado aumento a los jubilados, que ha pensado en sacarlo del pozo en el que estaba en los 150 pesos. Yo siempre trato de ser objetiva, no critico al gobierno porque sí, porque me encanta o porque estoy en contra o porque pienso diferente. O sea, siempre valoré el tema de tener una ley de movilidad, que en realidad la ley de movilidad se genera por el fallo Badaro, no salió directamente por decisión del Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, fue una reacción a una decisión reacción judicial, digamos. Exactamente, un fallo Badaro donde la Corte insta al Congreso a que dicte una ley de movilidad para que se terminen con tanto pedido de movilidades. Recordemos que cuando asumen en el gobierno, los jubilados venían desde el año 92, si hacemos historia entre el 89 y el 92, cuando se crearon, se hizo una recomposición administrativa, el decreto 648, los Boscones serie 1, serie 2, y entramos en una ley de convertibilidad de la mano de Cavallo y de Menem, se establece el haber de los jubilados en 150 pesos, ¿sí? ¿Cuándo comienzan los aumentos para los jubilados? Sí, efectivamente, en el 2003 con este gobierno, o sea que estuvieron 11 años prácticamente sin recibir aumento los jubilados. Y los de más de 1.000 pesos tuvieron 14 años sin recibir aumento, porque le fueron dando 13 aumentos que ellos mismos dicen al haber mínimo. Fueron achatando la pirámide. ¿Cuántas personas tenés que te dicen, mi vecino ganaba 150, yo cobraba 300 y hoy estoy en un haber mínimo? Esa persona no tiene para pagarle a un abogado para que le haga juicio para salir de ese haber mínimo en el que está sumergido porque no hubo una recomposición de los haberes. ¿Vos crees que una política focalizada en lo cuantitativo, es decir, en universalizar la ayuda a los mayores, en aumentar la jubilación en particular mínima, pero que ahora nos resta un debate cualitativo del sistema, es decir, exactamente, la diferencia entre los que más aportaron respecto a los que menos, los que van a moratoria respecto a los que aportaron quizás más de 30 años, etcétera? Eso es una discusión que tiene que entrar dentro del debate del Congreso. O sea, como salida por una crisis en la que veníamos, no la critico. Me parece bien que se haya ayudado a los que menos tenían. Pero llegado el momento, creo que hay que reconocer la deuda interna. Y si hablamos de la industria de los juicios, la industria de los juicios la genera el mismo Estado. Y entonces yo me pregunto, si criticamos la cantidad de juicios que se hicieron, ¿por qué la madre de la presidenta le hizo juicio al Estado porque le pagaban mal la pensión? Ofelia. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué lo hizo? Me parece muy bien, no estoy en contra de Ofelia, pero no estemos en contra del resto de los jubilados que tienen el mismo derecho. Lo que pasa es que hay muchos jubilados que no tienen la posibilidad ni siquiera que los hijos lo ayuden a hacer un juicio. Cuando dijeron, tuvo privilegio Ofelia porque le dieron, le pagaron la sentencia rápidamente. ¿Y yo qué dije por televisión? No tuvo privilegio, cumplieron con la ley. ¿Por qué? Por ser una ley vieja, ANSES no apeló. Entonces, primera sentencia de juzgado federal va directamente a ANSES para que se liquide. Sobre la ley nueva tiene la necesidad de apelar. Tiene la obligación de apelar. Por eso digo, que al tener la obligación posterga todos los plazos procesales. Exactamente, pero la ley vieja también apela al Estado. Siempre busca la excusa para apelar. Y entonces, ¿después qué pasó? Le pagaron dentro de los 120 días hábiles que dice la ley. ¿Qué es lo que hicieron con Ofelia? Cumplir con la ley. No tuvo ¿Y eso lo hacen con todos los que litigan como Ofelia en virtud de leyes anteriores? No es el mismo tratamiento. O sea, que hubo una mirada puesta en la persona en particular. Yo lo que voy a seguir insistiendo es que cumplieron con la ley, que lo único que pido es que cumplan con la ley con los demás. Está bien que este año han demostrado una gran voluntad porque realmente están pagando mayor cantidad de sentencias judiciales. Está bien que veo que muchas eligen que son las que no benefician. Entonces en el volumen de decir pagamos 20.000, 30.000 juicios, el 15% es que no beneficia, entonces es bárbaro porque no tienen que desembolsar dinero, porque también hay abogados inescrupulosos que siempre decimos, cuando son autónomos no hagan juicio porque no los van a beneficiar, van a tardar un montón de años y no se van a justificar, los ferroviarios que son de la fraternidad o unión ferroviaria, tampoco porque tienen un convenio especial, sí el personal directivo, hay muchos casos que no
se justifica. Mirta, ¿y vos crees que en el 2016 terminan los juicios, como dice Bocio? En realidad, si tenemos en cuenta que a partir del año 2009 hay menos cantidad de juicios, ¿por qué? Porque a partir de mayo de 2008 ANSES saca una resolución donde dice, está bien, porque recordemos que en el 2001 salimos de la ley de convertibilidad, sí, ¿no? Pero lo cierto es que nunca actualizamos los sueldos. Se siguieron tomando como ley de convertibilidad uno a uno, por eso tenemos el fallo ELIF, donde hubo un desfasaje y no aumentaron esos saberes. Entonces, no actualizaron esos saberes. ¿Qué hicieron en el año 2008 para evitar más juicios? Se actualizan los 10 últimos años con los aumentos jubilados. Entonces, hoy el que se jubila más o menos saca un haber cercano al que está aportando o el que está cobrando, porque en realidad son los 10 últimos. O sea, se jubilan con el 70-75% más o menos, de los salarios. Más o menos, o sea, está cercano al salario, porque uno siempre se acuerda del último sueldo que tiene, pero hay que ser los 10. 8.000 pesos y pasa a jubilarse con 3.200 y naturalmente hay un estilo de vida allí que no va a poder seguir siendo... Pero hay que ver si en los 10 últimos años tuvo un sueldo importante siempre o quizás a lo mejor en los últimos años aumentó los saberes. Eso también tiene que ver. Un empleado de limpieza o de seguridad que tienen sueldos básicos, esa gente pobre se jubila con haberes mínimos. En todos los casos. Los autónomos con haberes mínimos. Lo último, moratorias jubilatorias, ¿se discute esta semana en el Congreso o la semana próxima? ¿En comisiones esta semana y en el recinto a la que viene o no? En realidad la fecha puesta para tratar en comisiones es el día 12, pero no estaba confirmada. O sea, si se trata en comisión el día 12, el día 13, al día siguiente, el miércoles, seguramente en recinto. Pero ¿vas a votar a favor? Yo estoy a favor de la moratoria, pero estoy en contra de que se discriminen. Primero quiero saber en qué condiciones está, porque algo se habla de que tienen que estar inscriptos. Si tienen que estar inscriptos, está muy limitada. Te está hablando de 473.000 personas. La otra moratoria abarcó a 2,5 millones de personas. Pero también estoy pensando que ese mismo día debían tratar la jubilación anticipada. No es justo que aquel que aportó 30, 40 años y se quedó sin trabajo quede fuera del sistema, que no tenga una obra social, que no tenga un ingreso. O sea, vos decís moratoria para el que tiene la edad, pero no los años de aporte, pero al mismo tiempo jubilación anticipada para aquel que sí pueda tener los años de aporte, porque empezó a trabajar muy joven, y por ahí tiene 55 años y no tiene trabajo y pudiera jubilarse. Hay hombres de 62 años. Sí, pero ese proyecto tuvo dictamen de comisión de previsión, pasó a presupuesto, así que no sé si presupuesto lo habrá aprobado y lo pasarán en el recinto, pero sería equitativo. Tenemos que pensar en todos, no solamente en un sector. Tenemos que gobernar para los 40 millones de argentinos, no solamente para el 54% que vota al oficialismo. Cuando uno es presidenta o presidente, es de todos los argentinos, piense igual o piense diferente. ¿Y Massa va a ser presidente de la Argentina? Sí, yo tengo fe que sí. Es una persona que está con la gente, escucha a la gente. No se conocen los problemas detrás de un escritorio o cuando viene un asesor y te lo cuenta. Yo vivo con la gente atendiéndolas hoy voy a Benavides a atender a los jubilados, no le pregunto de qué partido político porque se convoca a toda la gente sin que nadie le pregunte a qué partido político pertenece. ¿Y es más adversario de Massa, Macri o Scioli? Scioli tiene buena imagen todavía, Macri viene creciendo, pero en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional a Massa se lo está conociendo mucho más, así que, y la gente cree, los jubilados creen y la familia de los jubilados también creen. Y además lo que está haciendo Massa es recorrer y estar con la gente. Quizás no vaya tanto al Congreso, que tampoco hay sesiones, pero está todo el día caminando y va a los lugares de mayor necesidad, no a las zonas urbanizadas donde no tienen demasiados problemas. Va a esos sectores, a esos pueblitos, a esos lugares. ¿Lo retaron un poco por haber faltado en comisiones claves o en reuniones claves a Massa? No, incluso porque ha ido. Reuniones que ha convocado para discutir impuestos a las ganancias, distintas centrales sindicales. ¿Ha estado? No, ha estado. Creo que una sola vez faltó, pero ha estado Massa. Quizás no llegó temprano, pero ojo, porque ha tenido otras reuniones. Ojo que ahí hay muchos diputados que se los ven mucho en los medios, que uno los ve llegar al comienzo, desaparecen y vuelven a la hora que tienen que hablar,
Y lo digo porque yo, desde que se cita, me siento, y a veces los asesores me están llamando para que salga un poquito y extienda las piernas, y me quedo hasta el último momento. Y hay muchísimos diputados que son muy figuretis. Se hacen ver, se mandan a mudar y vuelven a la hora que tienen que hablar, o a la hora de la votación. Mirta, gracias por este rato en la mañana. No, por favor. Hasta la próxima. Mirta Tundis, diputada nacional del Frente Renovador.